Los Croods no huían de un desastre real. Estaban sobreviviendo a un genocidio. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el personaje más carismático de la película, Guy, no es solo el chico inteligente que trae el fuego y el futuro, sino el rostro amable de la especie, que vino a reemplazar a los semejantes de Grook, convirtiendo toda la historia en algo mucho más triste, la crónica del último tramo de una extinción. Cuando uno ve los Croods por primera vez, parece una aventura familiar sobre salir de la zona de confort, aceptar el cambio y dejar atrás el miedo. El típico mensaje bonito de atreverte a vivir. Pero si la miras con otros ojos, con ojos de historia humana, de biología evolutiva, de trauma, de pueblos conquistados, todo cambia de golpe. Porque la película no se siente como una familia atrasada, aprendiendo a modernizarse. Se siente como una familia neandertal, viendo cómo el mundo ya no tiene lugar para ellos. Y eso, dicho así, ya suena duro, pero espera, porque se pone peor. Lo primero que tenemos que matar es la idea más superficial de todas. La idea de que Grook es simplemente un padre tonto, bruto y controladora que no entiende a su hija, que tiene miedo al progreso y que necesita abrir la mente. No, esa lectura es cómoda, pero es demasiado infantil. Grook no es solo terco, Grook está roto por dentro. Grook parece un sobreviviente de guerra. Grook habla, se mueve y decide como alguien que ya vio morir a demasiada gente. Su famosa regla de nunca no tengas miedo no nace de la estupidez, nace del trauma. Y aquí es donde la cueva deja de ser una cueva. La cueva en realidad es un búnker. Piensa en eso un segundo. No es una casa, no es un hogar cálido, no es un refugio romántico del mundo salvaje. Es un búnker improvisado para una familia que vive convencida de que afuera todo mata. Y la película, desde el primer minuto, no desmiente eso, lo confirma. Afuera, efectivamente, todo mata. Las plantas muerden. Los animales cazan sin pausa, el suelo se abre, las piedras caen, el fuego destruye. La noche es una sentencia. Entonces, cuando Grook cierra la piedra y obliga a todos a dormir amontonados, lo que estamos viendo no es solo un padre autoritario, es el protocolo de alguien que vive en estado de alarma permanente. Es como un veterano que cada noche revisa puertas y ventanas 3 veces antes de acostarse. Es como una madre que sobrevivió a una balacera y ahora, cuando escucha un cohete en diciembre, siente que el cuerpo se le sale del pecho. Es como un abuelo que vivió una dictadura y todavía baja la voz cuando habla de política, aunque hayan pasado décadas. El trauma no desaparece por cambia el calendario. Se te mete en el sistema nervioso. Y Grook es eso, un sistema nervioso con piernas. Si miras su conducta con esa lente, deja de parecer ridículo y empieza a dar miedo. Pero no miedo de él, miedo por lo que tuvo que vivir para convertirse en esto. Porque nadie inventa un código de supervivencia tan obsesivo si antes no vio una carnicería. Nadie le enseña a sus hijos que lo nuevo es malo, porque sí. Eso no es filosofía, eso es una cicatriz. Lo nuevo para Grook siempre vino acompañado de muerte. Un camino nuevo, alguien no volvió. Una criatura nueva, alguien fue devorado. Una idea nueva, alguien terminó aplastado. Cuando la vida te educa a golpes, tu cerebro empieza a confundir novedad con amenaza. Y eso no es cobardía, eso es trastorno de estrés postraumático. Sí, dicho sin vueltas. TEPT. El cine infantil no lo llama así porque no quiere ponerse clínico, pero la conducta está ahí. Hipervigilancia, control extremo, incapacidad para relajarse, rigidez, reacción agresiva ante lo inesperado, necesidad de rutina, rechazo a todo lo que se salga del plan. Grook es un manual ambulante de trauma, y si ya desde aquí la película te está haciendo ruido, apoyen el video dejando su like, comentando lo que piensan, para que el algoritmo entienda el valor de este contenido. Y suscríbanse al canal, porque lo que viene cambia por completo la forma en que ves a Guy, a Ip, y hasta el final feliz de la historia. Ahora bien, si Grook es un sobreviviente, ¿de qué está sobreviviendo exactamente? La lectura obvia dice, del caos de la naturaleza, pero la película deja migas de pan mucho más inquietantes. Los Croods no se sienten solo como cavernícolas genéricos, se sienten como un modelo humano viejo, pesado, animal, construido para resistir por fuerza, lo que ya no se puede resolver con fuerza. Son compactos, brutales, resistentes, viven pegados a la roca, confían en el músculo, en el golpe, en el instinto, en la repetición. Grook no imagina salidas, embiste problemas. Su cuerpo es el de alguien adaptado a un mundo anterior. Guy, en cambio, es otra cosa. Guy no parece un Crood joven y más listo. No, parece otra versión de humanidad. Más ligero, más flexible, más abstracto, más verbal, más simbólico, más capaz de anticipar. Y aquí está la clave de la teoría. Guy no es solo un individuo distinto. Guy representa una especie distinta. Él es el Homo sapiens moderno entrando en escena. Y cuando eso pasa, la película deja de ser familia cerrada conoce al chico cool y pasa a ser la vieja humanidad se topa con la nueva humanidad.
Mira la diferencia de herramientas. Grook tiene brazos, Gui tiene tecnología, Grook corre, Gui planifica, Grook pelea hoy, Gui piensa en mañana. Esa palabra mañana que en la película suena tan bonita, es en realidad un cuchillo, porque mañana no es solo esperanza. Mañana es visión a largo plazo, imaginación simbólica, capacidad de proyectar escenarios, crear herramientas antes de necesitarlas, construir cultura acumulativa. Y eso, en la historia humana, fue una ventaja brutal. No necesariamente porque los sapiens fueran más nobles, más buenos o más merecedores, sino porque eran más adaptables en ciertos contextos, más conectados entre sí, más capaces de inventar, copiar, mejorar y transmitir. Dicho en lenguaje simple, si la vida fuera una pelea de barrio, los neandertales llegaban fuertes al ring, pero los sapiens llegaban con estrategia, con amigos, con mapa y con una caja de herramientas. Y cuando una especie trae eso, la otra empieza a quedarse sin aire. Por eso Gui es tan inquietante. Porque la película lo presenta como amable, ingenioso, encantador, pero su mera existencia es una sentencia histórica para los Croods. No hace falta que Guy quiera exterminarlos. Ese es justamente el punto más oscuro. No es un villano de caricatura. No viene riéndose como conquistador malvado diciendo, voy a borrar tu raza. No. Viene sonriendo, enseñando, compartiendo fuego, mostrando caminos, y precisamente por eso duele más. Porque muchas veces las culturas no mueren solo cuando las atacan frontalmente. También mueren cuando el único modo de seguir respirando es copiar al que viene a reemplazarte. Eso le da a la película una tristeza tremenda. Los Croods no sobreviven porque el mundo haga espacio para ellos. Sobreviven porque aceptan dejar de ser Croods. Ese es el trato silencioso, y Grook lo entiende antes que nadie. Por eso su rechazo a Gui no es solo celos de padre. Claro que hay celos, su hija mira al chico delgado que trae ideas y se le ilumina la cara. Claro que duele. Pero reducirlo a un triángulo emocional es quedarse en la superficie. Grook detecta en Guy algo mucho más peligroso. Detecta al invasor evolutivo. Detecta al futuro que viene a jubilarlo, a convertir su forma de vivir en una reliquia ridícula. Como cuando un artesano ve llegar a una fábrica. Como cuando una lengua indígena oye entrar a la escuela estatal con otra lengua obligatoria. Como cuando un pueblo entero entiende que, si no aprende las reglas del imperio, desaparece. Guy es esa llegada. Por eso Grook reacciona como reacciona. No está diciendo ese muchacho me cae mal. Está diciendo, sin tener el vocabulario para decirlo, ese muchacho trae el mundo en el que mis hijos ya no van a parecerse a mí. Y eso es devastador. Hay un detalle que suele pasar desapercibido. Gui tiene relatos, metáforas, imaginación visual. Él no solo ve una piedra, ve lo que la piedra puede ser. No solo ve un problema, ve un sistema. Eso es propio de una mente que trabaja con representación, con anticipación, con símbolo. Para Grook, el mundo es inmediato. Para Giak, el mundo es modelable. Ahí está la diferencia entre sobrevivir a base de músculo y sobrevivir a base de narrativa. Y, ojo, esto también importa mucho para la historia real de nuestra especie. Los sapiens no ganaron solamente por correr más o por golpear mejor. Ganaron porque podían coordinarse alrededor de ideas compartidas. Podían creer en cosas que no estaban enfrente. Una ruta, una promesa, una trampa, una estrategia, un mañana. La gran arma de Guy no es el fuego, es el concepto de futuro. Y cuando se lo vende a Ip, no le está vendiendo un destino, le está vendiendo una nueva identidad. Ip se enamora del futuro porque para ella el futuro huele a aire libre, a emoción, a posibilidad, a salir del encierro. Y se entiende, Ip es la hija de una casa donde el miedo es ley. Para ella, Guy es lo contrario del ahogo. Pero aquí la película mete una de sus capas más crueles. Lo que para Ip es liberación, para Grook es extinción. Los dos tienen razón, pero no están peleando por lo mismo. Ip pelea por vivir más. Grook pelea por no perderlo todo. Y a veces esas dos cosas chocan. Porque vivir más no siempre significa seguir siendo quien eres. A veces significa llegar con vida a un lugar donde ya no reconoces tu reflejo. Ese es el drama oculto de los Croods. No es simplemente una familia cambiando. Es una familia negociando, está dispuesta a sacrificar para no morir. Y eso nos lleva a la cueva otra vez. Porque la cueva no era ignorancia, era memoria petrificada. Grook no la defendía solo por costumbre. La defendía porque era el último sistema que todavía parecía funcionar. Cuando el mundo entero te ha demostrado que afuera manda la muerte, encerrarte no parece una locura, parece estadística. Imagina a alguien que perdió a casi todos en un conflicto armado. Imagínalo escondiendo a sus hijos en un sótano, tapando ventanas, racionando comida, prohibiendo hacer ruido. Luego llega un joven que jamás vivió ese horror. Abre la puerta y dice, hay que salir, confiar, cambiar. Allá afuera hay un mañana. Suena inspirador, hasta que recuerdas quién tuvo que cargar cadáveres y quién no. Ese es el corazón del conflicto.
Gui puede enseñar porque no es quien lleva el cementerio dentro. Grook sí. Por eso la película, sin querer o queriendo, construye una división brutal entre trauma y optimismo. El optimismo es barato cuando no pagaste el precio del pasado. Y aquí es donde la teoría del genocidio se vuelve todavía más incómoda. Porque si los Croods son neandertales, la historia nos está mostrando a una familia entera huyendo no de una sola catástrofe, sino del colapso total de su tipo humano. Lo que ven como el fin no sería solo un terremoto, sería el momento en que todas las presiones se juntan: cambio ambiental, escasez, depredadores, desplazamiento territorial y, sobre todo, competencia con otra humanidad mejor equipada para ese nuevo tablero. Es como si el suelo se partiera por abajo, mientras otra especie le cierra el camino por arriba. Una pinza. Y en ese escenario, Grook no es un paranoico, es un hombre leyendo correctamente la dirección del desastre, aunque no entienda su lenguaje científico. Él no diría: mi linaje está siendo desplazado por Homo sapiens culturalmente acumulativos. Diría algo mucho más simple: todo está cambiando y nosotros somos los que van a quedar debajo. Y honestamente, tenía razón. Aquí conviene detenernos en algo que el cine familiar suele endulzar. La palabra evolución hoy se usa casi como sinónimo de mejora moral. Como si evolucionar fuera volverte una versión más noble y luminosa. Pero la evolución no funciona así. La evolución no premia al bueno, al justo ni al tierno. Premia al que logra dejar descendencia en cierto ambiente. Nada más. Es fría. Es una calculadora sin corazón. Si mañana una criatura mediocre sobrevive mejor que una criatura hermosa, la mediocre se queda. Entonces, cuando hablamos de Guy como representante del más evolucionado, no estamos diciendo más valioso como persona. Estamos diciendo más adaptado a este tipo de crisis. Y eso hace todavía más trágico el destino de Grook, porque su derrota no es moral. No pierde por ser malo. Pierde porque pertenece a un modelo de humanidad que el nuevo mundo está expulsando. Es como un guerrero extraordinario que nació un siglo tarde y lo mandaron a pelear contra drones con una lanza. No importa cuánto coraje tenga, el sistema ya cambió, y hay otra pista tremenda en la forma en que los Croods están solos. Una familia aislada, sin red, sin tribu ampliada, sin un grupo grande de semejantes alrededor. Eso ya te habla de población en colapso. Un pueblo sano no vive así. Un linaje fuerte no depende de una sola unidad familiar caminando a ciegas por un mundo que se cae a pedazos. Los Croods parecen los restos de algo mayor, como una lengua hablada ya solo por los abuelos. Como una comunidad que fue arrinconada hasta quedarse en un cerro, mientras todo alrededor cambió de bandera, de religión y de idioma. Esa soledad no es casual, es la imagen perfecta de una especie al borde del borrado. Y ahora viene la parte más dolorosa. Guy no llega a matar a los Croods, llega a traducirles el nuevo mundo, y esa traducción es, al mismo tiempo, salvación y sentencia. Porque cada cosa útil que enseña tiene dos caras. El fuego ilumina, pero también demuestra que Grook estaba atrasado. Las sandalias protegen, pero también le dicen a los pies Crude que su modo bruto de atravesar la tierra ya no alcanza. La estrategia de fuga salva vidas, pero también convierte la fuerza de Grook en un recurso secundario. Y así, poco a poco, el patriarca deja de ser el centro. Ya no es el hombre indispensable. Ya no ese es el muro. Ya no es la solución natural a todos los problemas. Ese desplazamiento es clave, porque en muchas extinciones culturales la muerte empieza así. No con una masacre visible en pantalla, sino con la pérdida de función. El viejo líder sigue vivo, pero el mundo ya no necesita lo que él sabe hacer. Sus habilidades dejan de organizar la vida colectiva, su lenguaje ya no manda, sus rituales ya no orientan, su forma de amar, de cazar, de advertir peligro, de entender la tierra, todo empieza a sonar viejo. Y cuando eso pasa, una cultura entra en cuidados paliativos aunque todavía haya cuerpos caminando. Por eso digo que el verdadero duelo de los Croods no es físico primero, es simbólico. Grook no solo teme que maten a su familia, teme convertirse en el último ejemplar de una manera de ser humano que ya no tiene herederos reales. Y aquí la película pega donde más duele. Sus propios hijos empiezan a sobrevivir mejor cuanto menos Crood actúan. Ese es el golpe. No es que el mundo aprenda a respetarlos, es que ellos aprenden a funcionar siendo otra cosa. Ep, especialmente, hace el movimiento más brutal de todos, vincula deseo con asimilación. Se enamora del chico que trae el futuro, y eso convierte el cambio cultural en algo íntimo, casi inevitable. Ya no es solo una decisión práctica, es emocional, es hormonal, es generacional, y esto es importantísimo si pensamos en historia real. Muchas veces la asimilación no entra solo por la espada o por la ley, entra por el prestigio, por la fascinación, por la promesa de una vida menos dura, por la idea de que el otro mundo es más amplio.
más moderno, más deseamable. No tienes que odiar tus raíces para a soltarlas, a veces basta con que el mundo nuevo parezca más respirable. Eso pasó muchas veces en América Latina. Y no hablo solo del momento brutal de la conquista, que ya de por sí fue un terremoto humano. Hablo también de lo que vino después. Generaciones enteras aprendiendo que para sobrevivir había que parecerse al poder. Cambiar el nombre, cambiar la ropa, cambiar la lengua, cambiar el dios, cambiar la forma de criar, cambiar la forma de trabajar la tierra, cambiar incluso la manera de explicar el cielo. No porque los pueblos originarios fueran inferiores, ni porque su mundo no tuviera valor, sino porque el sistema impuesto castigaba todo lo que se apartara de la norma del conquistador. Entonces muchos sobrevivieron, sí, pero sobrevivieron pagando con partes de sí mismos. Y ese es el eco que hace tan oscura la relación entre los Croods y Guy, porque Guy no necesita encadenarlos para que empiecen a dejar atrás lo que eran. Le basta con ofrecerles un camino viable. Eso es colonización a nivel profundo. No siempre obliga con látigo visible, a veces obliga haciendo que todo lo demás parezca invivible. Piénsalo así, si a un pueblo le quitas su territorio. Luego le dices que solo puede acceder a comida, protección y futuro si adopta otra ley y otra fe. ¿De verdad está eligiendo libremente? Técnicamente sí, emocionalmente no. Está negociando bajo amenaza de muerte. Bueno, eso es exactamente lo que viven los Croods. El mundo anterior se rompe, el entorno los rechaza, su modo clásico de sobrevivir ya no basta, y la única puerta abierta se llama Guy. Por eso él es un colonizador involuntario. Sino por quiera dominar, sino porque encarna la matriz cultural y biológica que desplaza a la de ellos. Y las películas más inquietantes son esas donde el bueno no es malo, pero igual trae el final de tu pueblo. Hay un momento emocionalmente devastador en todo esto, cuando Grouch empieza a entender que su familia no solo necesita ayuda, sino que ya está cambiando de lealtad simbólica. Eso, para un padre cualquiera, ya dolería, pero para un patriarca de una especie en retirada, es un funeral en vida. Porque no siente solo que lo contradicen, siente que el código que mantuvo a todos vivos ya no es respetado. Imagina ser el último hablante fluido de una lengua antigua y ver que tus hijos te responden cada vez más en la lengua del imperio, porque con esa consiguen trabajo, pareja, escuela y futuro. Tus hijos siguen siendo tus hijos, pero cada respuesta te recuerda que tú eres el final de una cadena. Eso le pasa a Grouch, por eso se enoja tanto, por eso exagera, por eso tropieza con su propio orgullo. Sí, comete errores, claro. El trauma también vuelve torpe. El control excesivo ahoga. El miedo sostenido deforma el amor. Pero que el miedo tenga consecuencias feas no significa que sea irracional. Ahí está la gran trampa del relato cómodo. Nos entrenaron a pensar que, si alguien se opone al cambio, entonces el cambio debe ser bueno y la persona debe ser una carga del pasado. No siempre. A veces el que se opone está viendo el precio oculto antes que los demás. A veces el viejo terco es el único que entiende que la oferta del futuro viene con letra pequeña, y la letra pequeña de los Croods dice algo espantoso. Pueden vivir, pero dejarán de pertenecer al mundo que los creó. Eso es lo que Grouch siente en el cuerpo mucho antes de poder pensarlo con palabras. Por eso Kosongi Ui es más profundo que una pelea de egos. Es una guerra entre dos lógicas de supervivencia. La de Grouch es cerrar, repetir, resistir, aguantar. La de Guy es abrir, innovar, colaborar, imaginar. Si lo miras rápido, parece obvio quién gana. Pero si lo miras con compasión histórica, descubres algo trágico. La lógica de Grouch existió porque alguna vez funcionó. Funcionó durante generaciones en un mundo concreto. No era locura, era adaptación. Solo dejó de servir cuando el tablero cambió demasiado rápido. Y cuando un pueblo adapta toda su identidad a un entorno, y luego ese entorno desaparece o es capturado por otro más poderoso, la identidad entera entra en crisis. Eso también pasó en América. Pensemos en la conquista sin romantizarla. Cuando llegaron los europeos, no llegaron a un vacío. Llegaron a mundos complejos, con saberes agrícolas, calendarios, dioses, lenguas, comercio, arte, jerarquías, conflictos internos, medicina, astronomía, mitos, pactos con la tierra. Pero llegaron con otra combinación de armas, animales, enfermedades, escritura estatal, ambición imperial y visión del mundo. Y esa combinación, en muchísimos lugares, aplastó, a veces por guerra directa, a veces por epidemia, a veces por alianzas forzadas entre pueblos enemigos, a veces por evangelización, a veces por hambre, a veces por una mezcla de todo. El resultado fue que comunidades enteras tuvieron que escoger resistir hasta morir o adaptarse hasta dejar de ser lo que eran. No es una copia exacta de lo que vemos en los Croods, pero la lógica duele igual. El grupo dominante no siempre te borra solo matándote físicamente. También puede borrarte volviendo obsoleto tu modo de existir.
Eso es asimilación. Y la asimilación, cuando ocurre bajo una desigualdad tan grande, no es un encuentro inocente, es una amputación lenta. Por eso me parece tan potente leer a Guy como colonizador involuntario. Él trae herramientas mejores, sí. Trae ideas mejores para ese escenario, sí. Trae una sensibilidad mental más flexible, sí. Pero cada mejora suya actúa como una notificación para Grook. Tu mundo está vencido. Imagina que alguien entra a tu casa, ve cómo vives, y con buena intención empieza a cambiar todo porque así funciona mejor. Mueve tus muebles, cambia tus recetas, te enseña otro idioma, te dice cómo ahorrar, cómo ahorrar la mesa, cómo mirar al futuro. Tal vez tenga razón en varias cosas. Tal vez de verdad logre que vivas más cómodo. Pero si al cabo de un tiempo ya nada en tu casa huele a tu casa, entonces algo esencial se perdió. Eso es lo que pasa con los Croods. El cuerpo sobrevive, el alma colectiva se adelgaza, y hay que decirlo con todas sus letras, ellos no evolucionan, ellos son absorbidos. La palabra evolución suena elegante, limpia, positiva. La palabra absorción duele más porque muestra la violencia suave del proceso. No es que Grook descubra que estaba equivocado y listo, es que aprende, demasiado tarde, que las reglas que protegieron a su familia en el mundo viejo ya no pueden garantizarles vida en el mundo nuevo. Entonces, debe hacer algo monstruoso para un patriarca como él, ceder el centro. Dejar que la inteligencia del otro organice el camino. Aceptar que la fuerza que antes era corona ahora es herramienta secundaria. Ese es el verdadero sacrificio de Grook. No arriesga solo el cuerpo. Entrega la autoridad simbólica de su especie. Y antes de seguir con el corazón de esa tragedia, apoyen el video con un like y un comentario, para que el algoritmo entienda que este tipo de análisis vale la pena. Lo más devastador es que la película disfraza esta rendición de crecimiento personal. Nos emociona porque Grook aprende y deja de tener miedo. Suena hermoso. Pero si quitamos la música inspiradora y miramos el hueso, lo que vemos es a un líder ancestral aceptando que su forma de vida ya no heredará el mundo. Es un duelo durísimo, y como todos los duelos grandes, viene con resistencia, negación, rabia, humillación y finalmente una clase de amor muy rara. Ese amor que te hace empujar a los tuyos hacia un futuro en el que tú ya no vas a tener el mismo lugar. Ahí Grook se vuelve casi trágico en sentido clásico, porque no es el villano del cambio, es el guardián de un orden que está muriendo, y sabe, aunque no lo diga así, que el éxito de sus hijos implica su derrota como modelo. En muchas historias de conquista esto se repite. Piensa en padres y abuelos indígenas, viendo a sus hijos ir a escuelas donde les enseñan a avergonzarse de su lengua. Piensa en comunidades donde para conseguir trabajo, seguridad o respeto, había que blanquearse en la ropa, en la voz, en la fe, en el apellido. Piensa en pueblos afrodescendientes, castigados por mantener prácticas propias, hasta que muchas sobrevivieron a escondidas, mezcladas, maquilladas, para que no las prohibieran. Sobrevivir no siempre es ganar. A veces sobrevivir es camuflarte tanto que el mundo celebra tu adaptación, mientras tú lloras por dentro lo que tuviste que enterrar. Los Croods, leídos así, son una historia de camuflaje exitoso. El final no dice, su esencia fue honrada. Dice, de manera más amarga, aprendieron a habitar el mañana del otro. Y el otro, en este caso, es Guy. Por eso él es tan fascinante y tan inquietante a la vez. Porque encarna una verdad incómoda de la historia humana. La modernidad suele presentarse como liberación universal, pero muchas veces llega montada sobre la desaparición de formas de vida previas. No porque todo lo anterior fuera perfecto, no porque toda tradición sea sagrada, sino porque el progreso real no reparte sus costos de manera justa. Algunos suben al tren celebrando, otros son las vías. Guy, con su imaginación, su fuego, sus zapatos y su visión, es el tren. Grook es la vía gastada sobre la que pasa ese futuro. Incluso la relación entre Ip y Guy puede leerse como una metáfora biológica y cultural al mismo tiempo. Ella no solo se siente atraída por un chico distinto, se siente atraída por la mutación social que él representa. Él abre una puerta a un mundo donde no hay que vivir escondidos, donde la curiosidad no es pecado, donde el cuerpo no es la única herramienta, donde el deseo puede moverse hacia afuera. Para Ip eso es embriagador. Y es normal. Las nuevas generaciones casi siempre sienten el tirón del mundo que promete menos encierro. El problema es que esa promesa, aunque real, viene con una pérdida que los jóvenes no siempre perciben de inmediato, porque el precio cultural casi siempre lo registra primero el viejo que está siendo desplazado. Y no ve genocidio. Ve horizonte. Grook sí ve genocidio. Ve que su especie ya no es protagonista del horizonte. Y esa diferencia de percepción es brutalmente humana. En todos los procesos de cambio fuerte, alguien ve oportunidad y alguien ve funeral.
No porque uno sea inteligente y el otro bruto, sino porque están parados en lugares distintos de la historia. El hijo puede ver movilidad, el padre ve ruptura, el nieto ve futuro, el abuelo ve el final del mundo que lo hizo. Por eso me parece tan importante no burlarse del miedo de Gluck. El cine nos invita a hacerlo un poco, nos hace reír con su rigidez, con sus reglas absurdas, con su incapacidad de relajarse. Pero si trasladas eso al mundo real, deja de dar risa muy rápido. Cuando una familia migrante insiste en preservar costumbres que sus hijos consideran anticuadas, muchas veces no está siendo irracional. Está intentando que el desarraigo no se trague todo. Cuando una comunidad se aferra a sus rituales, a su lengua, a su comida, a su forma de criar, aunque el resto del mundo la vea cerrada, muchas veces no está rechazando el progreso. Está resistiendo la disolución. Y claro, a veces esa resistencia se vuelve dura, asfixiante, injusta con los jóvenes. Pero hay que mirar la herida debajo del control. En Gluck, la herida es inmensa. Él no quiere encerrar por placer, quiere evitar la aniquilación. Su cerebro aprendió que abrirse es morir. Así de simple, así de terrible. En psicología se habla mucho de cómo el trauma reduce la ventana de tolerancia. Lo inesperado ya no se siente como novedad. Se siente como amenaza existencial. Por eso Gluck no puede disfrutar lo nuevo. No es que no tenga imaginación moral, es que su sistema está programado para priorizar supervivencia inmediata. La creatividad florece cuando el cuerpo cree que hay margen. El trauma te roba ese margen. Entonces aparece Guy, que sí tiene juego mental, sí tiene curiosidad, sí puede probar, sí puede fallar y volver a intentar. Gluck no. Gluck vive como si cada error costara un hijo, y tal vez porque ya le costó gente antes. Eso es lo que vuelve monstruosamente comprensible su conducta. Cuando vemos al protagonista prohibiendo, cargando, cerrando, arrastrando a la familia a la oscuridad, podemos sentir rechazo. Pero si imaginamos que cada regla suya está escrita con nombres de muertos invisibles, la escena cambia. La cueva ya no es cárcel, es memorial. Cada piedra cerrada es un «todavía no te pierdo». La historia de nuestra especie está llena de Glucks derrotados, hombres y mujeres que conservaron un modo de vida durante siglos, y luego fueron empujados al borde por fuerzas más grandes que ellos. A veces fueron imperios, a veces fueron mercados, a veces fueron estados-nación, a veces fueron avances técnicos, a veces fue la mezcla de todo. El patrón se repite. Llega un sistema nuevo, más expansivo, más conectado, más eficiente según sus propias reglas, y las formas humanas que no encajan deben elegir entre ser museo, ser resistencia o ser absorbidas. Los Croods eligen la absorción porque la alternativa es desaparecer del todo, y ahí está la tragedia más humana del film. La familia hace lo correcto para sobrevivir, pero lo correcto duele. Duele porque nadie gana de verdad. Guy no obtiene un triunfo heroico limpio. Obtiene compañía y futuro, sí, pero a costa de convertirse, aunque no quiera, en la puerta de salida de otra identidad. Ip consigue horizonte, pero se aleja del mundo que moldeó a su padre. Gluck salva a los suyos, pero no salva la lógica Crude. Solo salva los cuerpos que la portaban. Si quieres una imagen simple, piensa en una semilla trasladada a una tierra, donde solo crecerá si la injertan en otro árbol. Vive, sí, pero ya no da el mismo fruto. Esto también desmonta otro mito moderno, el mito de que adaptarse siempre es algo plenamente sano. No, a veces adaptarte te rompe por dentro, a veces te salva la vida y te fractura la memoria. A veces te hace funcional en el sistema ganador, pero te deja un duelo que tus nietos ni siquiera sabrán nombrar. Muchas familias latinoamericanas cargan eso. Abuelos que dejaron de hablar su lengua para que sus hijos no fueran discriminados. Madres que escondieron prácticas espirituales para no ser castigadas por la religión dominante. Comunidades que cambiaron apellidos, oficios o vestimenta para poder circular sin humillación. Todos esos gestos fueron adaptaciones. Todos tuvieron costos. En los Croods, ese costo se vuelve visible en el cuerpo de Gluck. Él literalmente parece desubicado cuando el mundo empieza a funcionar según otras reglas. De pronto, sus soluciones no encajan, su potencia ya no ordena el grupo, su autoridad se erosiona, y en vez de verlo como una comedia de viejo cascarrabias aprendiendo, podemos verlo como el desmoronamiento psíquico de alguien que descubre que su masculinidad, su paternidad y su identidad de especie están hechas para un escenario que se extinguió ayer. Eso es demoledor. Porque ¿qué hace un protector cuando la forma que tiene de proteger dejó de servir? ¿Qué hace un padre cuando el amor que lo definía empieza a parecerle atraso a los hijos? ¿Qué hace el último defensor de una cultura cuando comprende que la cultura rival tiene las llaves del mañana? Normalmente hace lo que hace Gluck. Primero pelea, después niega, después se humilla.
después intenta copiar mal, después se rompe, y al final ama tanto a su gente que acepta ser el puente hacia un mundo que no es suyo. Eso no es simple crecimiento, eso es sacrificio histórico. Y si lo miras así, la película se vuelve casi insoportable de triste, porque deja de ser un canto infantil al cambio, y pasa a ser una elegía por los que no tuvieron un mañana propio. Fíjate en la ironía más cruel de todas. Guy habla del mañana como una promesa universal, pero ese mañana no es universal. Tiene dueños, tiene lenguaje, tiene criterios. Es el mañana de Guy, y los Croods solo pueden entrar si se acomodan a él. Exactamente igual que tantos pueblos obligados a entrar en la civilización de otro, te dirán que te integraste, que avanzaste, que ahora vives mejor. Y puede ser cierto en algunos planos, pero también es cierto que muchas veces esa integración se parece demasiado a una renuncia administrada. Los dioses se vuelven folclore, la lengua se vuelve adorno, la memoria se vuelve fiesta temática, y la vida real se organiza bajo el código del vencedor. No es que todo mestizaje sea malo, ni que todo cambio sea traición. La historia humana es mezcla constante. El punto es otro: cuando la mezcla ocurre en condiciones de fuerza desigual, casi siempre una parte pone más sangre y la otra pone más reglas. En los Croods, la sangre la pone la familia de Grug, las reglas del mañana las pone Guy, y por eso el final, aunque luminoso en la superficie, arrastra una sombra enorme. La familia llega, sí, respira, sí, hay sol, sí, pero ese sol alumbra el final de una era. No estamos viendo el nacimiento feliz de algo nuevo sin costo. Estamos viendo el cierre elegante de una sustitución. El último neandertal, por decirlo brutalmente, sonríe mientras ayuda a sus hijos a entrar al mundo del Sapiens. Eso no es una victoria completa, es un adiós con música bonita. Al final, lo más perturbador de esta teoría no es que transforme a Guy en un monstruo. Al contrario, lo perturbador es que no lo necesita monstruoso. Basta con que sea el portador natural del sistema que sobrevive. Esa es la verdad más fría de la historia. Muchas desapariciones humanas no fueron ejecutadas por villanos de caricaturas, sino por procesos donde alguien simplemente llegó con más herramientas, más red, más capacidad de expansión y una narrativa más contagiosa. A veces hubo masacre abierta, claro. Otras veces hubo absorción lenta. El resultado, para el grupo desplazado, puede sentirse igual de final. Por eso el fin del mundo de los Croods pega tan fuerte leído desde aquí. No era solo que el planeta se estuviera rompiendo. Era que el mundo Crood se estaba quedando sin nicho, sin territorio, sin relato y sin futuro propio. Y Grug, lejos de ser un tonto, era el único que olía el cadáver antes que los demás. Su miedo era real. Su rigidez era fea, sí, pero nacía de una comprensión visceral de la aniquilación. Él sabía algo que el resto tardó en entender. Cuando el mundo te exige dejar de ser tú para poder seguir vivo, el peligro no terminó, solo cambió de forma. Entonces, la próxima vez que veas a Grug tapando la cueva, no veas solo a un padre exagerado, ve a un sobreviviente de guerra sellando un búnker porque su especie entera está contra las cuerdas. La próxima vez que veas a Guy encender fuego y hablar del mañana, no veas solo a un muchacho brillante, ve al mensajero simpático de la humanidad que viene a ocupar el lugar de otra. Y la próxima vez que el final te parezca inspirador, pregúntate esto: ¿cuántas veces en la historia se llamó progreso a lo que, para alguien más, fue el entierro de su mundo? Ahí está la herida que los Croods esconde a plena vista. No estaban huyendo solo de piedras que caían, estaban corriendo a desaparecer. Y lo más cruel de todo es que, para lograrlo, tuvieron que aceptar al enemigo, no como verdugo, sino como maestro.